Todo se basó realmente en cuántos sensores podíamos desplegar. Sí se descuidó mucho el valor que esto iba a generar, se descuidó la parte del retorno de inversión. Alessandro Morales, una de las voces más autorizadas en Internet de las Cosas en Latinoamérica, es cofundador de la comunidad IoT Perú y un experto en transformación digital. Definitivamente aprendí que primero hay que considerar la problemática y la necesidad del cliente. Luego de ello ya podemos definir una solución. ¿Cuál es el error estratégico que cometen los CEOs? Que se enamoran de ese concepto y setean una expectativa súper alta de que les va a resolver todos los problemas que tienen en la empresa. Me encantaría que tú me digas qué filtros podrías tener para poder filtrar a proveedores que sí te van a dar un sistema. Es tener bien claro tus procesos. Si uno no tiene claro esos procesos, definitivamente puedes caer en el error de dimensionar algo que en la práctica no te va a generar el impacto que esperas. Y solo me habla de sensores, de arquitecturas, me habla de plataformas. Por lo general también diría que podría filtrarlo. ¿Qué sectores, específicamente ahora hablando del Perú, son los que mayor han adoptado ya la tecnología IoT? Sí pondría en un primer lugar a minería. Como potencial de uso también pondría a sectores agrarios. En general el sector industrial como tal. Dime cuáles serían los primeros pasos que podría hacer un emprendedor para poder ir poniendo las bases de una arquitectura que quizás a futuro pueda sacarle más provecho, una arquitectura IoT. Considerar la data como un activo estratégico. O sea, puedes comenzar incluso de manera manual a tomar esos datos. Entonces, lo primero es que ya en tu mindset, por así decirlo, consideres que los datos son muy importantes en tu operación. Pero lo que me pasó al visitar fondos en ICA, por ejemplo, es que el personal de campo, al ver esta tecnología, sentía más curiosidad y lo veía como una herramienta. Contrario a lo que podría pensar yo, que lo veía como una competencia o como algo que podía quitarle el trabajo. Una grata experiencia, un poco contraintuitiva, ¿no? Más bien, a veces la barrera y el stopper va en niveles mayores. Una dinámica que justo he llamado inversión y gasto. Ya te voy a plantear escenarios. Sector, agroexportación, mediana empresa, sensores de humedad y riego automático. Esa sí me la pones difícil, la verdad, ahí Armando, porque... ¿Cómo cambia la perspectiva de un experto cuando entiende que la tecnología no es el fin, sino el retorno de inversión que ésta genera? Alessandro Morales, cofundador de la comunidad IoT Perú, es un referente regional que ha analizado de cerca la brecha tecnológica en toda Latinoamérica. En la entrevista de hoy conversaremos sobre cuáles son los sectores en el Perú que realmente lideran la adopción de IoT, qué errores críticos cometen CEOs, gestores e ingenieros al implementar estos proyectos. Construiremos un filtro para seleccionar tecnologías que aporten valor real y no solo juguetes caros. Analizaremos si, según el sector, tamaño y la fase de tu empresa, el IoT es una inversión o un gasto. ¿Cuáles son los pasos iniciales para emprendedores en este ecosistema? Y mucho más. Si buscas entender la implementación correcta de la tecnología IoT desde la visión de los tomadores de decisiones hasta los estudiantes y quieres consejos prácticos de uno de los referentes latinoamericanos del sector, este episodio es para ti. Alessandro, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás en este primer episodio de Mentes Estratégicas? ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad. Primero, gracias por la invitación. Veo que este podcast tiene una temática excelente para lo que estamos viendo a nivel tecnológico y de estrategia, así que gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Bueno, Alessandro, nosotros como parte de tecnología, ¿sí?, solemos esconder las fallas que hemos tenido, los proyectos que no nos han salido bien, pero justamente me encantaría empezar por ahí. Cuéntanos acerca de ese sistema o ese proyecto, ¿sí?, que tú le hayas puesto todo el empeño del mundo, le hayas puesto la mejor tecnología que encontraste, pero que al final no funcionó o simplemente no lo aprobaron. ¿Qué aprendió el Alessandro actual, el Alessandro estratega, de que el Alessandro ingeniero no vio en ese momento? Sí, realmente a nivel tecnológico siempre hay un sesgo de querer impulsar una cierta herramienta digital, una plataforma, un desarrollo, un sensor, por ejemplo en el caso de IoT. Yo creo que esa es la principal barrera, ¿no? Ya me tocó, por ejemplo, con el sector agrario, ver un proyecto en el cual todo se basó realmente en cuántos sensores podíamos desplegar, qué plataforma utilizar, cada cuánto enviaba la data a los sensores, cómo se iba a mostrar la información. Y finalmente, sí se descuidó mucho el valor que esto iba a generar para la empresa agraria. El valor en optimización, en el tema de mejorar sus ganancias, eficiencia. Entonces todo se centró en la parte tecnológica y se descuidó la parte más del retorno de inversión, ¿no?, y el beneficio y el valor que iban a obtener de esta solución. Entonces ahí definitivamente aprendí que primero hay que considerar la problemática y la necesidad del cliente.
Luego de ello ya podemos definir una solución acorde a eso. Justamente es el objetivo, ¿no? Un retorno de inversión porque la tecnología en sí es cara. Entonces, ver esos objetivos del cliente va a ayudar a que el cliente mismo apruebe el proyecto y que se pueda ejecutar correctamente, ¿no? Mira, Así Alessandro, es. yo a ti te veo como el referente en tema de IoT aquí en Perú, uno de los nodos centrales, y justamente tú has visto tanto grandes empresas como pequeñas empresas que usan tecnologías pasadas de los años 80 o inclusive prueban prototipos tecnológicos que están desfasados en ambientes industriales. Entonces, ¿en qué momento, sí, viste esa brecha en la parte de Perú específicamente que te dijo, basta, necesito crear un ecosistema de IoT aquí en Perú? Realmente sí, esto se sigue dando. O sea, definitivamente es una realidad que hay clientes más maduros, no hay empresas aún con mayor madurez tecnológica en ese caso, y hay otras que recién están en una fase cero, una fase inicial de adopción. Lo que yo noté y con el grupo que iniciamos la comunidad tecnológica IoT, vimos que era muy importante generar un ecosistema, porque al menos en el caso de Internet de las Cosas, eh, la cadena de valor es muy amplia. Es decir, no solo una empresa puede desplegar una solución IoT, sino necesitamos, por ejemplo, el que se dedica a la parte de desarrollo de hardware, necesitamos a la empresa de conectividad, necesitamos a la empresa de software y de plataforma, a la empresa de servicios. Entonces, mínimo son 4 a más eslabones que se necesitan y eso, la única manera de desarrollarlo es a través de un ecosistema, ¿no? Afortunadamente, ha habido empresas, emprendimientos tecnológicos, profesionales que se han ido sumando a la comunidad, entonces el ecosistema se ha ido desarrollando en ese sentido. Yo lo veo el ecosistema de la comunidad IoT necesario para que la tecnología se puede aplicar correctamente. Te comento que a nivel mundial, ¿sí? Hablando específicamente de Industria 4.0, los mismos países son los que impulsan este tipo de iniciativas. Hacen industria conectada, como que se hace, por ejemplo, en otros países en el extranjero. Y lo mismo es lo que deberíamos estar haciendo aquí en Latinoamérica en general. Pero, bueno, en Perú nosotros mismos fuimos los que impulsamos esto, de parte tuya, que eres cofundador, creo, de la comunidad IoT, entonces me parece perfecto. Pero ya hablando a nivel macro, a la parte de Latinoamérica, quiero saber cuántas empresas tú, desde tu percepción, ves que están aprovechando el IoT. Ponerlas así, ¿cuántas son? ¿Son muchas? ¿Son pocas las empresas que están aprovechando esta tecnología? Sí, a nivel macro, afortunadamente, por experiencias laborales pasadas, tuve liderazgo regional del portafolio IoT de una empresa de telecomunicaciones y pude ver digamos, las diferencias entre un país e incluso una región con respecto a otra. En ese caso, por ejemplo, me tocó ver desde países como México, Brasil y parte de Sudamérica, y así también como, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos. Entonces, sí hay una diferencia bien grande con respecto a la adopción. Algunos es por un tema de madurez tecnológica, otro es por el tamaño de mercado. México y Brasil son mercados bastante grandes, entonces Gigantescos. por ese lado creo que no valdría la pena hacer la comparación, pero si nos centramos un poco más quizá a nuestra región, Sudamérica, o lo que se llama región andina, que también incluye a Ecuador, Bolivia, por ejemplo, diría que sí hay países que han adoptado esto en mayor medida, como puede ser Argentina, Chile, Colombia, y en nuestro caso, ya hace unos años hemos dado el paso también de poder ir adoptando esta tecnología y, y también con la visión de poder aplicarla a escenarios reales, ¿no? Que eso es lo importante. Sí, justamente, mira, nosotros en el podcast tenemos la frase la esperanza no es una estrategia. Y Mm. esto es realmente así, porque muchas empresas a nivel regional, Sudamérica, como mencionas, tienen la esperanza ciega de que sus máquinas no fallen. Entonces tienen esa esperanza de que sigan funcionando así porque siempre han funcionado así. Y si por A o B cometen un error, le dan un martillazo y adelante, ¿no? Pero bueno, ya viendo que has tenido tu contacto con todos estos países de Latinoamérica, quisiera ver si podrías formular, a tu modo de ver las cosas, un ranking entre estos países, quiénes son los que más adoptan, quiénes son los que están en término medio y quiénes son los que están, digamos, al final de la lista. Quisiera ver eso y dónde tú crees que se encuentra Perú en ese momento. Sí, diría que por madurez y tamaño de mercado, o sea, por ejemplo, si nos guiamos solo de Latinoamérica, sí, México y Brasil están bastante avanzados, ¿no? Y diría que incluso entre los dos, Brasil ha dado pasos clave en cuanto a la adopción de este tipo de tecnología. De ahí hay, por ejemplo, se podría decir un nivel 2 en el cual también países como Argentina, Colombia o Chile
ya han dado también pasos bastante buenos en eso. Y ahí, entre paréntesis, mencionar de que tienen un ecosistema muy bien desarrollado también en ese aspecto. Y en nuestro caso, también caso de Ecuador y Bolivia, caso de Perú, pues sí estamos en esa fase de adopción, la cual involucra también parte de capacitarnos, educarnos en esta tecnología. Y estamos, diría, recién en la primera fase de adopción, ¿no? Ok, ok. Bueno, yo también en realidad pienso lo mismo. Pienso que nos falta mucho camino por recorrer, pero justamente la comunidad y las iniciativas que tenemos para poder desarrollar correctamente esto aquí en el país son muy importantes. Siguiendo con el tema, ¿qué sectores tú consideras, específicamente ahora hablando del Perú, son los que mayor han adoptado ya la tecnología IoT? Pero hablando de sectores, ¿no? En primer lugar pondría la minería. La minería, ya sea por estar acostumbrada de alguna manera a utilizar mucha tecnología, maquinaria sofisticada, está bastante avanzada, por así decirlo, también en poder adoptar estas tecnologías. Ese sería un primer sector. Aparte que tiene los recursos, tiene personal también capacitado en este tipo de instrumentación, sensórica, automatización. Diría que a la par de ello, también un sector ávido de este tipo Ok, de tecnología vendría a ser el agro. El agro, ok. luego a partir de ello también el sector comercio, sector retail. Bueno, el IoT se puede aplicar a todo realmente, pero sí pondría en un primer lugar a minería. Como potencial de uso también pondría a sectores agrarios, por ejemplo, y en general el sector industrial como tal es uno de los que más ha adoptado por estar o bien preparado para ello, y otro porque operativamente necesitan de estas herramientas para poder ser más eficientes. Claro, más eficientes ya a nivel operativo y el tema de la adopción también se ve en base a la necesidad que están teniendo ya de ser más competitivos a nivel, bueno, global y regional. Entonces, veo también que tú tienes bastante experiencia en el tema de agro, lo acabas de mencionar como, digamos, el segundo puesto en el cual tienen mayor adopción. Y me da curiosidad algo específico es, ¿cómo tú has visto ya ese choque tecnológico entre las personas, los agricultores y la tecnología? ¿Cómo fue ese choque? ¿Cómo lo manejaste? Y sí, ahí me pasó algo curioso, que yo pensé que quizá una primera barrera podría ser el mismo personal de campo, pero lo que me pasó al visitar Fundos en Ica, por ejemplo, es que el personal de campo, al ver esta tecnología, estos sensores que se instalan en campo, pues realmente sentía más curiosidad y lo veía como una herramienta, ¿no? Contrario a lo que Ah, ok. podría pensar yo, que lo veía como una competencia o como algo que podía quitarle el trabajo, ¿no? Entonces, eso sí fue una grata experiencia, un poco contraintuitiva, ¿no? Porque uno pensaría de que estas personas, al estar acostumbradas al labor manual, pues ven en las herramientas o en estas herramientas digitales, sensores, como algo que les podría quitar el trabajo, pero por el contrario, o sea, lo ven realmente como una herramienta. Más bien, a veces la barrera y el stopper va en niveles mayores, de jefatura, ¿En serio? gerencias, incluso, sí, que por un lado, están le evalúan esta inversión, ¿no? O el gasto, en todo caso, que ellos a veces lo ven como un gasto, no como una inversión, entonces es una primera barrera, pero también es que están acostumbrados y ya ven réditos con la forma en que se vienen trabajando. Entonces se preguntan, ¿y para qué, por qué arriesgarme a implementar ellos si ya veo unos buenos réditos? Porque a nivel agro estamos bastante bien posicionados a nivel mundial como Perú, ya sea en arándanos, en uva, en palta. Entonces, por ese lado, yo creo que el empresario se pregunta, si me va bien así, ¿por qué hacer una mejora? Claro, ¿por qué ¿No? mejorar? ¿Por qué seguir avanzando? O adoptar esa tecnología. Oye, Algunos piensan eso. como tú dices, es algo contraintuitivo porque inclusive yo pensaría que iba a haber un tipo de barrera de parte de las personas que están en la agricultura, pero me dices que es de la parte de la jefatura. O sea, tiene sentido porque aplicar estas tecnologías no es barato. Tú sabes que no es Sí, barato, es sí, partiendo caro. por ahí, de hecho. Así Entonces, es. para poder hacer una inversión de ese tipo, necesitas también tener una idea de retorno. El problema que tenemos aquí en Latinoamérica es que, en especial en Perú, es que nosotros esperamos un retorno inmediato. Y aplicar esas tecnologías, Exactamente, tan solo la exactamente. implementación toma muchísimo tiempo. A veces Sí.
si lo quieres hacer bien, pero si lo quieres hacer mal, en 1 o 2 meses puedes implementar algo que medianamente funcione, no te va a dar los réditos que uno esperaría e inclusive puede generar de que te decepciones un poco de la tecnología. Entonces sí, es bastante importante todo eso y me sorprende eso del tema del agro. Por ejemplo, ¿cómo ha sido esa reacción ya en otros sectores, dejando el agro de lado? En otros sectores donde los operarios están muy acostumbrados a hacer trabajos manuales, no tener ese tipo de tecnología aquí, ¿ha habido diferencia o es lo mismo? Ahí sí va a depender mucho de la cultura de la empresa, ¿no? Hay empresas que culturalmente están, se puede decir, ya preparadas para constantemente ver mejoras continuas. Y uno se nota, Ok. uno lo nota desde la primera reunión, presentación, por ejemplo, ese tipo de soluciones, y es que ves, por así decirlo, ese hambre de estar mejorando constantemente. Pero hay otras empresas que culturalmente no le han puesto tanto foco a ello, entonces sí están más arraigados con lo que vienen haciendo y no con mejoras posteriores. Ok, entiendo. Todo eso depende del sector, depende de la empresa Parte en general cultural y de también. la parte cultural, como lo mencionas. Quiero ahora enfocarme justamente en lo que son los errores, los principales errores que se tienen, pero quiero hacerlo por niveles. Ya, vamos a tratar de hacer algo llamado la jerarquía del error. Quiero ver cómo la misma tecnología, dependiendo del nivel de decisión, te genera diferentes tipos de errores. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el error estratégico que cometen los CEOs cuando necesitan implementar tecnología IoT. Los CEOs me refiero en general al jefe de la empresa, al jefe de un área, a los que están tomando decisiones, a los tomadores de decisiones. Diría que principalmente es la expectativa que se tiene inicial. Hay CEOs más tecnológicos y compran el concepto, por ejemplo, de IoT o inteligencia artificial u otro, y de alguna manera como que se enamoran de ese concepto y se te da una expectativa súper alta de que les va a resolver todos los problemas que tienen en la empresa a nivel operativo, logístico, entre otros. Entonces, esa expectativa, por ejemplo, a un proveedor le conviene aterrizarla. Es decir, setear muy bien las expectativas porque sí es una herramienta muy poderosa, muy potente, pero no es que de buenas a primeras o en un corto plazo te vaya a resolver todos tus problemas. Y aparte que necesita un gran componente humano. Por ejemplo, en el caso de IoT, en la primera fase, principalmente lo que haces es medir, ¿no? Medir con sensores, variables críticas, por ejemplo, pero ya todo tipo de acción correctiva, en su mayoría, todavía sigue siendo humano, ¿no? Entonces, tomas la data, el personal tiene que saber leer esa data también y en base a ello tomar mejores decisiones. Entonces, por ese lado es bueno setear la expectativa y diría que, claro, lo que comienza a nivel SEO con una expectativa súper alta y luego va seteándola, probablemente se pueda sentir en algún momento como que el proyecto está fracasando, por así decirlo, cuando en realidad simplemente era cuestión de setear bien las expectativas desde el inicio, Los objetivos y los todo eso. objetivos. Bueno, esas Exacto. expectativas, como dices, hay CEOs que son tecnológicos, jefes que se enamoran de la tecnología Ujú. Sí. y se generan unas expectativas diferentes a las que son realmente. Pero hay, y eso lo he visto también en algunas consultorías que yo he realizado, eh, que esas expectativas se las generan personal que está a cargo de esos jefes. También. Entonces hay personal que les dicen esto, esto se puede lograr con esto y les llenan los ojos a los jefes y los jefes creen ciegamente en eso. Y eso yo considero que es un problema. Yo veo que si confías ciegamente en algo que realmente no estás seguro, pues puedes cometer errores muy grandes que se traducen en errores financieros. Entonces, como consejo yo diría, pues no, que confirmen, ¿sí?, las cosas que les dicen para que no se generen falsas expectativas. No sé qué opinas de eso. Sí, o sea, esa responsabilidad en primer lugar es interna, es decir, sí uno se puede apoyar en consultores o en empresas que te puedan dar ese panorama, ¿no? Más aterrizado, pero diría que eso parte también de un esquema interno, es decir, es importante generar sesiones constantes en las cuales se evalúe el impacto de esta tecnología y de acuerdo a eso ir seteando la expectativa, ¿no? Pero definitivamente, por ejemplo, si no hay el conocimiento interno, que es la mayoría de casos, no hay especialistas en la temática o no hay la experiencia, entonces es vital, es clave que te puedas respaldar. Sí, con empresas, hay empresas de muy buen nivel acá en Perú que te pueden ayudar con eso, y también profesionales ya especializados, ¿no? Entonces es bueno tener esa vista interna y externa con respecto a ello. Claro, yo hace mucho tiempo alguien, cuando iniciaba mi trabajo, me dijo una frase que se me quedó marcada.
Armando, tú tienes que confiar pero verificar. Confía pero verifica. Porque puedes confiar mucho en alguien, pero quizás esa persona misma también se ha equivocado. Entonces verifica si eso se puede realizar. Y eso, si dentro de la empresa, la cultura, no hay el conocimiento, pues puedes hacerlo de manera externa, como mencionas, te va a salir muchísimo más barato 2, 3 días de una consultoría a una empresa o algo, o a alguien, algún profesional, que darte cuenta después de haber implementado y gastar 5 o 6 cifras en un proyecto que quizás no tenga los resultados que tú estás esperando. Entonces, por ese lado, es verificarlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Armando. Y ahora vamos con el siguiente nivel. ¿Cuál sería el error que comete el gestor de proyecto al planificar o al guiar un proyecto de IoT? Diría que puede ser también eso que conversábamos, de no considerar una primera fase de assessment, ¿no? O incluso de piloto. La mayoría de empresas sí, al ver que la inversión puede ser bastante grande, sí consideran una fase de prueba inicial, ¿no? Pero también es la recomendación tener siempre una fase inicial en la cual evalúes y defina los objetivos y también se mida ese impacto desde un despliegue bastante acotado y luego también expandirlo un poco más, ¿no? Otro problema que pueda haber es el equipo, ¿no? El equipo que puedas formar. A veces se forman equipos solo a nivel tecnológico. En el caso de una empresa puede ser solo con personal de TI, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad esto, a fin de cuentas, podría implementarse en las diversas áreas de la empresa y por lo tanto se debería considerar de primera instancia también el feedback de las áreas usuarias, ¿no? Y puede ser operaciones, producción, hasta recursos humanos, logística, mantenimiento. Entonces es importante de primera instancia involucrar esas áreas, ¿no? Seguridad también puede ser otra, para que el proyecto se desarrolle, digamos, de una manera bastante cercana con estas áreas usuarias, porque también lo que pasa es que, ok, se gesta a nivel del equipo tecnológico, se despliega y choca, por ejemplo, en la práctica choca con los hábitos o la cultura o la manera en que viene trabajando el personal operario. Entonces ahí es donde pues hay barreras, ¿no? Como para que ese proyecto siga creciendo. Entonces, por ese lado es importante, ¿no? Es vital poder considerar estas áreas usuarias desde el inicio. Mira, en el podcast yo trato de dar el concepto de que la estrategia digital, porque para mí eso es muy necesario justamente en este tipo de proyectos, que no sean silos. El problema cuando tú aplicas una tecnología a un área solamente es que tú generas silos y no están conectadas con otras áreas. IoT es una tecnología que va por toda la cadena de valor como lo estás describiendo. Entonces es necesario que muchas áreas converjan y se pongan de acuerdo para que puedan formar un proyecto que realmente afecte a toda la cadena de valor y saquen el provecho de eso. Por eso es Correcto. necesaria una estrategia digital y es lo que profeso en nuestro podcast, que Claro. es justamente el nombre. Eh, Generar silos es muy peligroso porque luego cuando quieres conectar un área con otra, pues no puedes hacerlo. La estrategia digital para mí es algo transversal, se Por tiene que dar a través supuesto, de todas las áreas. sin duda. Ya bajando un nivel más, ¿sí? Vamos a la parte ya más técnica. ¿Cuál es el error que cometen ya los ingenieros, los técnicos al implementar IoT? Yo diría que, bueno, son diversos, ¿no? Y va a depender mucho de la empresa. Pero yo creo que en primer lugar podría ser no considerar esto como una cadena de valor con varios componentes y que no necesariamente solo una empresa podría cubrir todo. O de hecho, muchos de estos proyectos buscan gestarlos como un tema in-house. O sea, hay empresas que dicen, ok, voy preguntando a proveedores y en base a ello voy armando mi propia arquitectura y con mi equipo de TI, por ejemplo, ¿no? Que ya tengo programadores, desarrolladores, ingenieros, pues voy armando el monstruito, como se dice, ¿no? De Frankenstein, que al final termina siendo así y no genera ningún impacto, ¿no? Y es por el hecho de que, pues, algo que puede comenzar como una pequeña prueba, a nivel de IoT ya se comienza a volver un proyecto bastante grande. Entonces, no digo que no hay empresas que tengan un equipo que pueda armar esta solución in-house, pero por lo general es muy importante
que se consideren todos los componentes y el expertise que hay que tener en todos los componentes. Entonces, hay proveedores que sí cubren gran parte de la cadena de valor, entonces es importante considerarlo, pero diría que a veces muchos equipos técnicos cometen ese error de que con los conocimientos que ya tienen ya pueden cubrir toda la cadena y se van dando cuenta que necesitan conocer mucho más y ahí es donde el proyecto se estanca, ¿no? O se dilata demasiado también. O sea, toma pues a veces años Claro. poder tener algo armado cuando en realidad pues ya tú deberías estar incluso probándolo en tu operación real y hasta incluso escalándolo, ¿no? Claro, ya tendrías que estar en otra etapa. Exacto, Entonces, los exacto. problemas que se dan en esa parte es a veces la parte de conocimiento. Creen que porque están ya en un área de TI y tienen conocimientos de tecnología ya pueden abarcar eso. Esos son Mm, los errores que tú puedes ver dentro de las sí, implementaciones, la parte técnica. sí, sí, por supuesto. Ok, Sí, ok, sí, sí, ok. es uno de los principales. Mira, esos son los tres niveles. Se puede ver que en cada uno hay errores diferentes, pero todo tiene que ver con IoT y todo tiene que ver con la implementación. Desde la parte de los jefes, desde la parte superior hasta la parte de la implementación, que viene ya la parte de los ingenieros, la parte técnica que implementan la tecnología. Y para las personas que quieren, digamos, los jefes, los CEOs que van y quieren implementar esa tecnología, me encantaría que tú con tu experiencia nos ayudes a formar algo que yo llamo el filtro antihumo, para que cuando vayan a algún tipo de feria o algo, los proveedores, porque los proveedores vienen y te presentan tecnología muy buena, te presentan muchas cosas que pueden servirte o parecen que te pueden servir, pero muchas veces realmente la tecnología a veces no la tienen lista o quizás no apliquen a ti como empresa. Entonces, me encantaría que tú me digas qué filtros podrías tener para poder filtrar a proveedores que sí te van a dar un sistema o te van a ayudar a construir un sistema de valor que te ayude a tu operación de otros que simplemente te venden juguetes caros. Sí, y totalmente de acuerdo con el filtro antihumo porque lo bueno es que IoT como tal ya a nivel de término está más maduro que hace unos años. Entonces, sí podría decir que, por ejemplo, hace 5 o 6 años, pues había mucho ruido con respecto a IoT y había un gran despliegue de marketing con respecto a ello. Entonces, generaba ideas confusas, ¿no? Con respecto al término en particular. Entonces, hoy no pasa eso, ya es una tecnología más madura, o un concepto en todo caso más maduro. Entonces, por ese lado, diría que vamos bien. Ahora, ya para llegar a tomar como una decisión seria en la empresa, poder usar este concepto tecnológico, me atrevería a decir que lo primero es tener muy claros tus procesos, ¿no? Es decir, qué procesos ahorita, por ejemplo, son muy manuales y podrían llegar en algún punto a través de sensórica, de automatización, poder volverlos más eficientes. Entonces, ese es en primer lugar lo que se tiene que preguntar la empresa. Ahora todavía hay procesos que dependen de manera casi indispensable de un humano, pero hay muchos otros que todavía pueden ser, o mejor dicho, que pueden ser automatizados, como por ejemplo estar subiéndose a un tanque de aceite de pescado, o a un silo de comida, en la avicultura, ¿no? O incluso en la agricultura también acercarse a campo, o minería, estar supervisando a tu personal, cuando realmente a través de un dispositivo, ya sea un tracker, un medidor de nivel, eh, puedes estar monitoreando estas variables críticas de una manera mucho más precisa, más eficiente y generando esta trazabilidad. Entonces, en primer lugar, estar más tranquilos de que IoT ahora es un concepto tecnológico mucho más maduro que hace 5 años, eso por un lado, y por otro lado es tener bien claro tus procesos. Si uno no tiene claro esos procesos, definitivamente puedes caer en el error de dimensionar algo que en la práctica no te va a generar el impacto que esperas, ¿no? Entonces es muy importante. Ya, y rescato mucho eso en realidad, porque es muy importante que seas un jefe, seas un CEO, si conoces a manera macro los procesos que tienes dentro de tu operación, dentro de tu empresa, pues vas a poder tomar una mejor decisión de qué tecnologías aplicar y de qué realmente te sirve. Si vienen con una tecnología diciendo, oye, puedes aplicar esto, puedes hacer esto, te vas a dar cuenta de que eso no sirve en tus procesos operativos y simplemente vas a decir que no. Yo, por ejemplo, al menos en IoT no, pero tengo en Industria 4.0, tengo un filtro que bueno, ya es algo más por tema de práctica. Yo no estoy de acuerdo mucho con el concepto de Industria 5.0. Lo he dicho abiertamente en mi podcast, no estoy de acuerdo, para mí ni siquiera existe, no es válido como una revolución, pero también me sirve como filtro.
Entonces, Claro. cuando a mí me piden o me solicitan ir a una feria para poder ver algún tipo de tecnología para aplicar, si alguien se me acerca con, oye, mi tecnología es 5.0, que para mí eso ya es un filtro, ya me pongo como que en guardia, sabiendo de que muy probablemente es simplemente una jugada de marketing y no me van a dar ningún tipo de valor. Quizás es un sesgo mío, pero la verdad hasta ahora me ha funcionado. Y tratar de ver que muchas de las personas o proveedores tienen que vender un producto y por ende le tienen que poner marketing, lo tienen que hacer parecer muy bonito y muy bueno para ustedes. Pero si te presentan una solución sin siquiera haber conocido tu operación, muy probablemente simplemente te quieran vender cosas y no va a tener el mismo efecto que uno está deseando. Por eso conocer los procesos de parte tuya es muy importante, tener claro qué cosas tengo, qué cosas necesita cada una de las partes para poder mejorarlas, ¿no? Y optimizarlas. Entonces me parece muy bien. ¿Algún otro consejo que tengas para poder agregar este filtro antihumo? Complemento a lo que dices, coincido bastante porque, por ejemplo, en el caso de IoT también ha pasado como término, y si yo me pongo en los zapatos de un cliente, al escuchar, por ejemplo, a un proveedor que me está vendiendo, por así decirlo, el tema de IoT, y solo me habla de sensores, de arquitecturas, me habla de plataformas, por lo general también diría que podría filtrarlo porque lo que aporta mucho valor en una conversación con respecto, por ejemplo, al tema de IoT de cara a un cliente es poder hablar, por ejemplo, de casos de uso, de casos de éxito. No digo que lo que vaya a funcionar específicamente en una empresa de un determinado sector sea replicable de manera directa en otro. Entonces hay que entender la problemática de cada empresa, pero sí es un punto de apoyo a diferencia de solo hablar de las componentes tecnológicas, sensores, porque en ese caso, pues ya cuando hablas de casos de uso comienzas a ver las problemáticas y realmente qué solucionó ese desarrollo. Bueno, en caso contrario, no. Y me atrevería a decir que lo mismo, al igual que tú comentas de Industria 5.0, y yo hasta me atrevería a decir a veces que de la misma Industria 4.0, me atrevería a decir que pasa también con el tema de ciudades inteligentes. O sea, Ok. como término se ha usado, ¿no? Para poder mostrarte a veces como alguien a la vanguardia, ¿no? De la tecnología, cuando en la realidad, pues, por ejemplo, un proyecto de ciudades inteligentes, primero que no parte solo de la tecnología, que es lo que estamos hablando, pero municipios, ¿no? Diversos actores, más que nada ligados a la política, por lo general lo usan. Cuando hacen un proyecto de cámaras, ya están diciendo que es una ciudad inteligente, por ejemplo, y eso está muy alejado de la realidad. Entonces, sí, yo diría que eso también es un reflejo, ¿no? De cómo, bueno, al menos en el caso de Perú, a veces se usan esos términos y en realidad pues no se están aplicando de la mejor manera. No, en realidad sí, tienes razón. Justamente esa es la utilidad del filtro que estoy tratando de proponer para que las personas, los jefes que vayan, porque son ellos realmente los que van a este tipo de ferias, no los sorprendan y terminen aplicando una tecnología que no les va a servir, o lo que yo llamo simplemente juguetes caros. Entonces, gracias por el filtro. Ahora quisiera pasar a algo, digamos, a algo un poco más específico. En los proyectos más exitosos que tú has tenido, ¿cuál es el punto que se movió? ¿Sí? ¿Cuál fue ahorro en mermas? ¿Fue velocidad operativa? ¿Reducción de costos operativos? ¿Cuál fue ese indicador que cambió desde la base, desde que se inició el proyecto hasta que se terminó la implementación? Definitivamente va muy ligado a la parte de optimización, eficiencias, ahorros. Diría que lo que más valora a un cliente puede ser el ahorro, definitivamente, porque eso maximiza sus ganancias, su utilidad, entonces va por ese lado. Ahorro en tiempo, específicamente. Entonces, tú calculas directamente lo que te toma que una persona vaya, en caso de industria, ¿no? Donde hablamos de plantas industriales, por ejemplo, pues un personal que vaya a tomar esas medidas de manera manual, toma tiempo, hay un factor de seguridad también, o sea, hay un riesgo de la persona, en el caso específico, de estar haciendo esas mediciones, entonces lo que valora es esos tiempos que se toma, ¿no? Justo ayer estaba hablando con un cliente del sector minero y me decía, hoy por hoy mis reportes, al ser muy manuales, me están tomando días. Bueno, yo había calculado incluso que eran horas realmente, pero él me hablaba de días. Digo, Ok. ¿cómo hago, Alessandro, para
optimizar ello porque lo que yo veo es que ahí estoy obviamente perdiendo dinero, perdiendo tiempo de recurso valioso. Estoy probablemente siendo impreciso también con esas mediciones manuales. Entonces, ahí si hablas de días que ya tú eso lo puedas optimizar, por ejemplo, al menos a un día, que te dure 3 días a un día, ya es un ahorro bastante importante y los clientes lo valoran, ¿no? Ahora, también hay otros casos en los cuales les puede tomar varias horas en un día, puede ser hasta 8 o más horas, y ya que tú lo puedas generar en rangos menores, también lo ve muy valioso. Entonces, el KPI diría principal es tiempo y ahorro, específicamente. Claro, porque bueno, también liberas al personal para que pueda ser más productivo Por o supuesto, ayudar más en la sí, cadena de valor. Y eso es sí, bastante sí, sí. importante lo que mencionas. El KPI del tiempo y del ahorro es lo principal entonces desde tu experiencia. Perfecto. Ahora vamos a ponerte a ti en una posición de SEO. Imagínate que te nombran SEO de una empresa, una compañía de transportes, de un sector que prefieras, digamos que es transporte. ¿Cuáles son las tres primeras jugadas que tú harías para implementar IoT? La empresa es grande, ¿sí? Para Claro. implementar IoT, las tres primeras jugadas que tú harías como SEO. Claro, fijándose el tema del flujo de caja, ¿no? Para no matarlo tampoco. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Sí, definitivamente ya si veo hacia atrás ya no sería algo que haría a ciegas, Claro. por ejemplo, no solo porque me encanta el concepto tecnológico del IoT, sino ya lo haría de una manera más estratégica, como venimos Ok. hablando del podcast. Entonces, en primer lugar, diría que mapearía muy bien los procesos, cuáles son ahorita muy manuales, por ejemplo, cuáles de esos procesos, en una siguiente fase, cuáles de esos procesos podrían optimizarse a través de o sensórica o automatización. Y ya en una tercera fase comenzaría al menos con un piloto, por ejemplo, ¿no? Para ir probando. Obviamente el piloto no va a tener el impacto de un proyecto a escala, pero si pones KPIs claros, sí puedes gatillar, puedes tener una visibilidad de lo que va a impactar. Entonces, obviamente a pequeña escala y con una inversión mínima. Entonces, eso es lo que se busca con un piloto. Entonces, en resumen, serían tres fases. Primero, mapear los procesos, de esa totalidad de procesos, saber cuáles de ellos, ¿no? Identificar, se puede decir la siguiente fase, identificar cuáles de ellos podrían automatizarse y en una tercera fase ya comenzar a probar realmente y validar en la realidad pues que este impacto vamos a tener. No, yo justamente lo que mencionaste hace un momento, ¿no? Que lo primero y lo principal para el filtro antihumo era conocer los procesos. Y es el primer paso que tú consideras, y yo también lo considero muy necesario cuando se empieza, es conocer qué proceso se tiene, luego Así es. identificar en cuáles de eso voy a tener un mayor impacto, porque el presupuesto de una empresa no es infinito, tengo que Ujú, decidir en cuál voy a tener más ujú. impacto. Y a partir de eso, pues empezar a hacer pruebas piloto. Claro, en realidad si lo dices así, realmente lo primero debería ser cuánto presupuesto tengo, ¿no? Claro. Pero algo que yo les comento a algunos también interesados en poder promover esto en sus propias empresas, es que el presupuesto se puede solicitar, ¿no? O sea, seas de un área de tecnología, un área de usuaria, tú puedes sustentar por qué estás pidiendo ese presupuesto. Porque a veces la barrera es, oye, no hay presupuesto en la empresa. Quizá es porque no lo has sustentado bien. Entonces, el área de, por ejemplo, de finanzas, que, que maneja los recursos en la mayoría de empresas, entonces siempre ha habido de estas mejoras. O sea, definitivamente si tú le hablas de ahorro o le hablas de maximizar ganancias, te va a escuchar. Entonces, no te va a entender necesariamente de la parte más tecnológica, pero si se plantea bien, se puede sustentar. Entonces, un CEO tampoco es que pueda tomar a sola palabra la decisión de si se va a implementar o no cierta tecnología. Digamos que te encuentres en un escenario en el cual no hay el presupuesto, siempre al menos hay algo para el tema tecnológico en la gran mayoría de empresas, entonces es bueno saber a qué se está destinando, ¿no? Y poder ver si es que se puede aplicar para otro tipo de tecnologías. Claro, porque al final puede terminar siendo solo un gasto en vano, ¿no? O No, que sea, no es lo que buscamos definitivamente. la idea es que esto sea una inversión, tenga un retorno y que ayude a la empresa a ser más eficiente y poder entregar mejor valor a los clientes, que es lo que realmente se busca, ¿no? En el podcast, la estrategia digital, yo lo he definido y es justamente eso, ¿no? Entregar valor en los pilares de operaciones, que es la parte interna, la parte de los clientes, transformación y el valor que se le entrega a los clientes externos, digamos, ¿no? Entonces, Correcto. ahora, el tema de inversión o gasto.
quiero, Alessandro, ahora que paremos un poco y hagamos una dinámica, ¿sí? Una Ya, perfecto. dinámica que justo he llamado inversión y gasto. Gasto. Ya, te voy a plantear escenarios, ¿sí? Te voy a plantear escenarios con una tecnología, un sector y un tamaño de empresa. ¿Ok? Te voy a plantear eso y tú me vas a decir si es una inversión o gasto. En 10 segundos, un por qué pequeño has decidido que eso sea una inversión o un gasto. ¿Te parece? Ah, perfecto, vamos. Perfecto. Entonces, vamos a plantearte el primer escenario. El primer sector es minería, tamaño de empresa, gran empresa. Y la tecnología es mantenimiento predictivo con IA. Inversión, definitivamente, ¿no? Y si me das digamos, el pie para poder comentarlo, este, el tema de mantenimiento, en particular, una empresa minera grande, pues es muy, muy importante, es clave para sus operaciones. Entonces, partiendo por el área que se estaría aplicando, excelente, y partiendo de que si el IoT o la IA pueden ayudar a ello, ya está demostrado en muchos casos de éxito ya documentados en que sí se puede utilizar, entonces vale la pena tenerlo en la mira como una inversión y no como un gasto. Coincido, coincido. A ver, segundo, sector, agroexportación, mediana empresa, sensores de humedad y riego automático. Esa sí me la pones difícil, la verdad, ahí Armando, porque de hecho, hoy por hoy las empresas de agroexportación, así sean medianas, están generando muchos recursos, o sea, le está yendo muy bien. Eh, y digamos, ahí el punto flojo que vería es que solo se vea a nivel de sensores, Ok, ¿no? Entonces, si lo ves solo de sensores, sí podría atreverme a decir que sería un gasto, ok. ¿ya? Si se cambia el panorama ya a cómo, por ejemplo, generar una mejora en el riego, ahí yo podría darle la vuelta y que sea una inversión. Pero al menos como me lo has planteado, Ok. sí la vería como un gasto. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, sigamos. Siguiente, sector retail, un e-commerce, pyme que recién empieza a vender, tiene un pequeño almacén. La tecnología, robots autónomos de almacén. Gasto, Gasto. definitivamente, sí, gasto. Más que nada por la fase, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que el nivel de madurez este, también importa muchísimo, ¿no? Entonces, por ese lado sí me atrevería a decir que sería un gasto. Perfecto, perfecto. Sigamos adelante. Pesca, procesamiento de harina de pescado, gran empresa industrial. Tecnología, Edge Computing. Inversión. Ok, Inversión por el caso de uso que se ha planteado. O sea, es vital que se vea dónde lo vas a aplicar. Entonces, si donde lo vas a aplicar es donde tú generas, puedes estar generando incluso la mayoría de tus recursos, entonces vamos por ello. Ahora, Edge Computing también en particular, porque hablamos de, al ser sector industrial, pues a veces hay problemas con el tema de la conectividad, entonces, y digamos, es vital también considerar, pues, o clave considerar de que, pues, la latencia también sería algo relevante, ¿no? Entonces, si tú tienes información en tiempo real con la mínima latencia, vía Edge Computing, por ejemplo, es algo muy valioso. Entonces, yo diría que es una inversión. perfecto, perfecto. También coincido en eso. A ver, sigamos con el siguiente sector. Retail, bodegas de distribución, pequeña cadena de tiendas, 3 o 4 locales. Tecnología, estanterías inteligentes con sensores de peso. Muy similar al caso que vimos anteriormente de los robots autónomos, y diría que a nivel de esa fase es gasto, ¿no? A nivel de esa fase y ese nivel es gasto, entonces normalmente lo que se busca al automatizar no solo es que tengas una tienda 100% automatizada, sino que puedas escalar ello también, ¿no? Entonces, por ese lado sí lo vería. En la fase que se encuentran, sí sería como un gasto. Ok, ok, está bien, está bien. Vamos a la siguiente. Servicios, oficinas administrativas. Tamaño empresa, empresa pequeña, un piso de oficinas de 25 empleados. Tecnología, automatización de iluminación y aire acondicionado. También está difícil porque diría que ahí lo clave es saber cuánto está gastando en energía. Hay empresas que tan solo en un espacio corto pueden estar consumiendo bastante energía, ¿no? Entonces sí lo podría ver como una inversión en ese escenario, ¿no? En el caso que tu consumo de energía sea muy reducido, naturalmente sería un gasto. Perfecto, perfecto. Y por último, manufactura de plásticos. Mediana empresa industrial. Monitoreo de eficiencia energética y IoT. Claro, ahí sí ha estado, podría incluso adelantarme de que su gasto de energía es de medio alto. Entonces ahí sí sería una inversión, definitivamente a diferencia de un entorno que es más de oficina,
en el cual la energía podría estar un poco mejor manejada, una industria, pues el gasto energético puede ser de medio alto y más en el caso de plástico. Entonces, ahí sí lo vería como una inversión. Claro, claro, yo también pienso Claro. exactamente lo mismo que tú. Realmente sí, eso sería así. Bueno, ya cerramos con la dinámica. ¿Qué te ha parecido? Mm, estupenda, estupenda. O sea, siempre va a depender del caso, siempre va a haber temas de evaluar modelo de negocio incluso, pero es bueno generar esa rapidez para decir, oye, ¿qué puedo detectar? Porque el día a día de una empresa es así. O sea, a veces no hay demasiado tiempo para poder evaluar y tomar decisiones, sino es, oye, esto me genera una inversión, esto es un gasto. Entonces, si tienes esa agilidad, que es la que hemos generado en esta dinámica, genial, ¿no? ¿No? Y he tratado de que se vean puntos importantes, porque a veces uno se enamora de la tecnología, pero no toma en cuenta en qué sector está, ni qué tamaño de empresa es, y lo mencionaste hace un rato algo adicional, en qué fase se encuentra. Entonces, si estás en fase inicial, estás recién empezando, a veces algunas tecnologías no tienen sentido invertir en ellas porque te va a generar más que nada un gasto y no va a haber un retorno de inversión correcto. Entonces, son cosas que uno debería tener en cuenta, tanto el sector donde se encuentra, el tamaño de la empresa que tiene, la fase en la que se encuentra. Correcto. Sigamos, Alessandro. Ahora quiero, para el emprendedor peruano que nos escucha, ellos no tienen el presupuesto que tiene una minera, por ejemplo, pero son ambiciosos y quieren implementar esto. Dime cuáles serían los primeros pasos que podría hacer un emprendedor para poder ir poniendo las bases de una arquitectura que quizás a futuro pueda sacarle más provecho, una arquitectura IoT. Primero, considerar a los datos como un activo importante en la empresa. Es decir, eh, no necesariamente que tú seas un emprendedor implicaría que tú no le des una importancia a los datos que estás tomando en la empresa. Entonces, porque al final todo se traduce a eso. O sea, el IoT finalmente lo que hace es generar estos datos o tomar estos datos del mundo real. Entonces, eh, considerar la data como un activo estratégico en la empresa y, y bueno, o sea, puedes comenzar incluso de manera manual a tomar estos datos, pero luego también evaluar el uso de estas herramientas digitales para que esta toma de datos sea mucho más optimizada. Entonces, lo primero es que ya en tu mindset, por así decirlo, consideres que los datos son muy importantes en tu operación. Entonces, en primer lugar, y ya luego ir viendo por fases, como tú comentas. También veo muchos emprendedores que con esas ganas de poder considerarse un emprendimiento tecnológico, también comienzan a gastar, por así decirlo, en diversas herramientas que luego las van dejando. Y eso es porque no se ha definido en un primer momento también cuál es la data importante que vas a tomar. Entonces, eso sí recomendaría a los emprendedores, que consideren a los datos como un valor, o mejor dicho, como un activo estratégico en la empresa, y luego vayan viendo cómo sería la mejor forma de tomar esos datos con herramientas digitales. Ok, ok. Y bueno, también de los emprendedores, ¿en qué sectores tú crees que los emprendedores no deberían utilizar IoT todavía? Es una muy buena pregunta. Yo diría que más que en el sector, sería, no lo veo como una primera fase. Para muchos de los emprendimientos no lo vería como una primera fase porque es una tecnología que tiene una complejidad. Por más que suena el concepto muy digerible, poner un sensor y medir datos o medir variables, por lo general en la práctica puede llegar a ser bastante complejo. No solo de, no, realmente no tanto de implementar, sino de mantener en el tiempo. Porque eso en muchos casos está asociado a un consumo de nube o a lo mucho un consumo de servidor, incluso. Entonces, ese es el tema, mantener en el tiempo. Entonces, yo recomendaría a ellos que de alguna manera, pues, eso sí lo vean en unas fases posteriores, ¿no? Y por sector, mm, ahí sí diría que es complicado definir qué sector en particular este, podría ser los que calza ese tema, ¿no? Pero realmente es un tema de fase más que de sector. Ahora, vámonos para el lado de los estudiantes. ¿Sí? Muchos estudiantes ven al IoT solo como un tema de hardware o prototipaje. ¿Cómo podemos eh,
orientarlos para que vean el IoT como una arquitectura o una solución que va a ayudar tanto al desarrollo de la nación como al desarrollo de las empresas. Te refieres a los makers, ¿verdad? A los makers, a los estudiantes de ingeniería, a los estudiantes que están ahora mismo, inclusive a la gente que estudia gestión, pero que se orienta al lado tecnológico, que le guste eso, planificar proyectos del lado tecnológico. Yo lo que estoy viendo es que ya están naciendo, por así decirlo, con el chip digital. Entonces, al menos en mi caso, diría que todavía había esa disyuntiva de que, oye, todavía puedo hacer mucho esto manual, esto otro digital, entonces tenemos los dos caminos abiertos. Pero yo lo que veo de estas nuevas generaciones, porque cada vez que, digamos, en la comunidad vemos que suma a alguien, por lo general tiene este perfil también, de está terminando la universidad, por ejemplo, una carrera de tecnología. eh, ya para ellos no hay otra opción que usar estas herramientas. Entonces son estos nativos digitales que de alguna manera pues ya tienen ese mindset y ya están bastante adaptados a ello, ¿no? Entonces, por ese lado, es bueno porque ya veríamos una mayor adopción también en el tiempo de esas tecnologías. Claro, ¿y qué habilidades tú crees que deberían tener esos estudiantes que los hagan destacar en este mercado actual de tecnología que tenemos? Que no sean técnicas, habilidades que no sean técnicas. Bueno, escucha activa, por ejemplo, a veces uno como, incluso en la carrera de ingeniería te enseña mucho el tema de leer y resolver problemas directamente, ¿no? Pero es muy importante que haya una escucha activa. Entonces, no necesitas tener un perfil comercial necesariamente para que te Claro, requieras ello, sino es una escucha activa del, por ejemplo, en caso de entrar a una empresa en el área de tecnología, escuchar a las demás áreas que forman parte de la empresa. Entonces, esa sería una habilidad importante, escucha activa. La otra puede ser versatilidad, es decir, que puedas comunicarte con las demás áreas sin ningún problema, ¿no? Sin necesidad de estar recurriendo siempre al lenguaje técnico, sino claro. que puedas entender también el lenguaje de las otras áreas. Y cada uno puede tener un lenguaje distinto también, ¿no? Esa es versatilidad y liderazgo, pues, definitivamente. Muchos hablan de que estos temas tecnológicos realmente parten de un liderazgo transformacional, incluso le llaman. Entonces, este, que puedas tomar liderazgo, así sea incluso entrando desde un rol de practicante, que puedas tener el liderazgo de un proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, o una iniciativa, saber cómo sustentarla. Entonces, diría que esos son los tres principales y que van a generar mucha diferencia, más aún creo en este cambio de paradigma con la IA, donde Claro. muchas cosas ya se han comenzado a automatizar. Por ese lado va a ser un diferenciador muy importante estas tres y más habilidades no técnicas que pueda tener un profesional. Claro, claro, yo coincido totalmente. Eso, la de la comunicación es muy importante y se nota en las empresas, e inclusive que ya lo están buscando. O sea, se están yendo más por tema de habilidades blandas y que puedan hacer que el equipo pueda funcionar en sinergia, ¿no? Y para eso es necesario el tema de la comunicación. No, perfecto, perfecto. E Ahora, incluso, disculpa que te interrumpa, sí, sí, pero sí, adelante. puede ser no necesariamente, o sea, porque a veces las habilidades blandas que le llaman son las más difíciles también de obtener. Entonces, podrías partir también gradualmente y evolucionar desde una escucha, porque debe ser retador para alguien, ¿no? Y me pongo los zapatos de alguien que también comenzó en una empresa grande, por ejemplo, de telecomunicaciones. Entonces, es complicado estar en otras áreas o conversar con estas otras áreas de la empresa cuando uno recién está comenzando su carrera. Entonces, lo principal es escuchar. Entonces, no necesariamente tienes que ya comenzar con esas tres habilidades en paralelo, a eso me refiero. Claro. Sino puedes comenzar con una escucha activa, ya luego, en base a esa escucha, ya puedes también comenzar a comunicarte y a aportar un poco, y ya en una fase también más avanzada puedes comenzar a liderar. Entonces, es un camino que puede ser evolutivo también. Exacto, y todo eso parte de las habilidades que puedes ir formando desde la universidad, desde tu parte formativa, ¿no? Entonces, eso Ujú. yo considero importante para todos los estudiantes, para todos los que están viendo esto y quieren a futuro, pues, tener un espacio en el área tecnológica, ¿no? Ahora, quiero pasar a la parte de los profesionales. Ya, a los profesionales, ¿qué les dirías a un profesional que inclusive se burla de la parte estratégica y piensan que solamente con la parte tecnológica ya tienen todo resuelto? Sí, incluso me atrevo a comentar de que antes del podcast lo habíamos conversado, y es que
o sea, el tema de estrategia no necesariamente va a aplicar a todos los perfiles, pero sí te suma mucho, definitivamente, ¿no? Entonces, incluso así seas demasiado técnico y que tu labor sea directamente, por ejemplo, programar, es importante que tú consideres estrategia más que nada por si, por ejemplo, quieres plantear iniciativas nuevas en tu entorno laboral. Entonces, por ese lado sí reduciría un poco el tema de verlo como algo que no te va a sumar, por ejemplo, a tu perfil. Entonces, sí, ahí la recomendación es que lo consideren también y que incluso se guíen de, por ejemplo, Linus Torvalds, ¿no? El fundador de todo el ecosistema Linux. Es una persona que notoriamente se le ve con una estrategia detrás. O sea, es decir, es muy techy y así hay otros perfiles, puedo mencionar también, hasta a Wozniak incluso. O sea, tú ves que puede ser demasiado techy, pero también si conoces la historia, te vas dando cuenta que tenían un gran concepto, o mejor dicho, consideraban la parte de la estrategia también, o al menos se alineaban a la estrategia de su partner también, ¿no? Entonces, Claro. sí, sí lo tenían muy en cuenta. Entonces, para mí, una persona que no, que realmente descarta la parte de la estrategia es una persona que en algún punto dado se va a limitar mucho a su desarrollo profesional y va a estar muy supeditada a lo que viene realizando y no va a ver más allá. Entonces, si quieres expandir tus horizontes, sí es importante considerar la estrategia Ok, yo propia coincido. o de alguien de confianza. Claro, yo coincido totalmente con eso, en realidad es verdad. Uno puede tener una estrategia que viene de la estrategia de negocio. Claro, Hay tipos de estrategia, hasta la estrategia personal que yo planteo también que uno puede sí, obtener, ¿no? Entonces, sin bueno, duda. gracias, gracias. Ujú. La verdad coincido mucho contigo. Ahora, no sé si has escuchado, ¿sí? Saltándonos un poquito de eso, vamos a ver un tema un poco más macro. ¿Has escuchado el tema del leapfrogging, que en español significa salto de rana? Sí que es saltar etapas evolutivas. Nosotros podemos, o tú cómo nos ves como Latinoamérica, podemos liderar en proyectos IoT a futuro saltándonos las etapas que los países industrializados ya han tomado o simplemente vamos a seguir siendo consumidores de tecnología extranjera. En realidad esa es la oportunidad que veo. O sea, ya apoyarnos. Ha habido, no por que estos países desarrollados, que ya sabemos cuáles pueden ser en Europa o Norteamérica, significa que todos sus proyectos han sido exitosos. Hay muchas empresas que han invertido muchísimo dinero en estas tecnologías y no les ha ido bien, han fracasado. Afortunadamente, por la estrategia, han podido tener réditos de otros tipos de tecnología, ¿no? Han tenido varias iniciativas a la vez, entonces que haya fracasado una no significa que haya hecho fracasar a la totalidad de la empresa, ¿no? Pero es bueno basarse en ello. Ya ha habido casos, por ejemplo, en el tema de ciudades inteligentes, casos exitosos y casos en los cuales no ha ido bien, entonces es bueno considerar ambos y entender nuestra realidad para ver cuáles podemos adoptar. Ahora, también pasa que mucha tecnología en algún momento a nivel de proveedores internacionales han decidido probarla en Perú porque se sabe que las condiciones son bastante caóticas a veces. Entonces, ya sea a nivel de inversión, cultural, seguridad, ¿no? Entonces hay proveedores que han dicho, si lo pruebo en Perú, probablemente me funcione En otros lados del o al menos mundo. en la región me va a Claro. funcionar porque si en Perú tenemos estas condiciones, entonces, y hay que tomarlo así también, hay que tomarlo como una oportunidad, entonces, ya ha pasado, hay startups también que, incluso en tema de vehículos autónomos, que sabemos que el tráfico aquí es bastante complicado, estamos de los peores realmente a nivel mundial, pero ya hay una startup que lo ha visto como una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Ha dicho, voy a probar esto aquí en Perú y si funciona acá, pues en la región. Entonces hay ambos, o bien partes de tu propia realidad. Dices, si lo pruebo acá, tengo abierto el mercado, porque también un emprendimiento debería ver ya como mercado, o mejor dicho, ver globalmente al mercado y no solo Perú, que se puede quedar chico en ciertos casos. Entonces, por ese lado, o bien pruebas, validas acá y listo, avanzas. Pero diría que de entrada siempre es documentarse de lo que en investigación se llama el estado del arte, los Claro. antecedentes. Entonces, si tú tienes eso, ya cuando plantees el proyecto va a ser el sesgo menor. Ok, ok, ok. Ahora, Alessandro,
vamos a ver un poco al futuro, ¿sí? Ujú. Es el año 2030. Ves el noticiero acerca de la comunidad IoT. ¿Qué dice el noticiero ahorita? ¿Cuál es la visión que tú tienes de la comunidad para el 2030? Primero, que sea una comunidad ampliamente reconocida por los profesionales, es decir, que sepan que ahí tienen ya un espacio en el cual pueden hablar de lo que les apasiona, de tecnología, con un foco obviamente en estrategia y en las necesidades de nuestro mercado, pero sí veo ampliamente reconocida porque todavía pasa de que incluso gente que se dedica a la parte de IoT todavía no conoce la comunidad. O sea, pasa, entonces diría que parte de nuestra labor es esa, y de cara al 2030, así que cada perfil profesional tecnológico pues sepa que existe esa comunidad y que pueda sumarse abiertamente. Alessandro, muchísimas gracias. Entiendo y también comparto esa visión. Ahora ya estamos terminando el episodio. Quiero que seas tú quien cierre este podcast. Quiero que veas a la cámara que está por aquí. Si tienes ahí a CEOs, a profesionales, a estudiantes, a emprendedores, a líderes, en general a toda la comunidad de estrategas digitales, quiero que mires fijamente y des un mensaje, el que tú quieras. Puede ser un mensaje motivacional, una advertencia, un saludo, una promoción, el que tú desees. La cámara es tuya. Bueno, si es promoción, pueden sumarse a la comunidad IoT Perú, por ejemplo, pero directamente es comentarles, o más bien animarlos a que vean cada desafío de nuestra realidad peruana y de la región, como una oportunidad para desarrollarse. Eso es lo principal. Que no vean como una barrera o como un stopper a seguir creciendo, ya sea como persona o como profesional, sino más bien que los vean como una oportunidad. Eso sería. Perfecto, Alessandro. Muchísimas gracias. Gracias por estar A aquí. ti, Armando. Gracias. Ha sido un verdadero gusto conversar con Alessandro Morales en este primer episodio de Mentes Estratégicas. Siempre es refrescante hablar con alguien que no solo domina la tecnología, sino que entiende la arquitectura de negocios detrás de ella. Espero que este intercambio de ideas te haya entregado el mapa que necesitabas para tus propios proyectos. Lo que más me llamó la atención fue ver cómo aterrizamos el filtro antihumo a casos reales. Alessandro fue muy claro, la tecnología IoT ha madurado, sí, pero si no conocemos nuestros procesos manuales, terminaremos comprando herramientas que no generan impacto. Me quedo especialmente con su análisis sobre el sector agro. Es contraintuitivo ver que el operario de campo ve la tecnología como una aliada, mientras que la barrera real suele estar en las oficinas, por miedo al riesgo financiero. También fue revelador aplicar la jerarquía del error a sus vivencias en el campo. Confirmamos que el error de un CEO al setear expectativas irreales es tan peligroso como el error de un ingeniero al construir un Frankenstein técnico que no resuelve ningún problema real. Me impactó mucho el resultado de nuestra dinámica de inversión o gasto. Fue muy interesante ver cómo un mismo sistema de mantenimiento predictivo puede ser un activo invaluable en minería, pero un gasto innecesario para una empresa que recién empieza. Esto demuestra que en el IoT no existen recetas mágicas, sino decisiones estratégicas. Todo depende del sector, el tamaño y, como Alessandro añadió, la fase de madurez de la empresa. En un mercado como el peruano, donde Alessandro menciona que estamos en una fase inicial de adopción, la verdadera ventaja competitiva no la tendrá quien compre el sensor más caro, sino quien tenga el proceso más claro. La tecnología es la herramienta, pero como vimos hoy, sin el mapa de la estrategia solo estamos acumulando juguetes caros. En la estrategia digital buscamos precisamente eso, que dejes de ser un espectador de la tecnología y te conviertas en el estratega que tu negocio, empresa o proyecto necesita. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio de La Estrategia Digital. Si este contenido te aportó valor, suscríbete para no perderte ningún episodio. Y para seguir la conversación durante la semana, recuerda que todos los enlaces a mis canales, YouTube, Instagram, TikTok y más, están en la descripción. Y por supuesto, si tienes alguna consulta, la puerta siempre está abierta. Puedes escribirme a contacto@laestrategiadigital.lat. Recuerda que estamos construyendo juntos la comunidad de estrategas digitales que nuestra región necesita. Soy Armando Jaimes y no lo olvides, la tecnología es la herramienta, la estrategia es el mapa.